Xiomara, muéstrame, sino que alguien me muestre su trabajo. Porque he visto trabajos interesantes, unos con crecimiento, otros sin crecimiento, y hasta he visto una papaya con crecimiento. Está muy bien, muy buen aporte. A ver, ¿me vas a mostrar, Xiomara, o no? Para pasar a alguien más que me muestre. Profesor, ¿puedo mostrarle? Sí, sí, sí. A ver, en orden, ¿sí? No se interrumpa. Muéstrame, a ver, alguien. Ya. Algo. El tuyo. ¡Ay, qué bonito! Ha crecido. Es Muy bien. flan. Está medio ¿Flan, mocho. flan hecho en Sí. casa? ¿O flan, No, flan hecho en casa o flan de caja? sachet, de sachet. De caja. El flan sí crece, siempre crece. Sí, Y más rápido no lo veo crece. muy bien, pero es un moho blanco, me parece. Sí, blanco con verde. Y parece gelatinoso o algo así. Parece Ya, gelatina. Y apesta. es moho, es moho. Sí. Y también son hongos. Ese verde son Sí. hongos, porque los hongos creen en putrefacción. Y si huele mal, eso se debe a dos enzimas. La putrescina se llama. Dos Y proteínas hormigas que se han también. generado. ¿Ya? También se metió hormigas. ¿Qué? ¿Perdón? Hormigas. También se han metido hormigas, porque es Sí. dulce por el azúcar. ¿En qué medio lo has tenido? ¿En qué ambiente lo has tenido? Servicios higiénicos. En el servicio higiénico Servicio. baño. Oye, entonces, ¿No? ya, ¿y eso has comunicado a tu familia? ¿Le has dicho, mira cómo están las cosas? A mi mamá, me vivo con ella. Ya, entonces lo que tú tienes que hacer es mostrarle que has hecho un experimento casero, porque estas no son condiciones controladas. Es un experimento casero y mira qué tan contaminado está el servicio higiénico. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes como familia es incrementar la limpieza de tu servicio higiénico y usar bastante hipoclorito de sodio, que es el más económico y el más común. ¿Sí? Es que como Que es con esté, basta que ladrillo, esté al 1% suficiente. anda Sí, así, las como es superficies con ladrillo, rugosas, siempre se mete. sí, las superficies rugosas hacen dificultosa la limpieza, pero todo se puede. Todo se Ah, puede, baldéalo y incrementen un poco más la limpieza. ¿Sí? ¿Ya? Ese es como un indicador. Te digo por qué, porque cuando hice prácticas en la cervecería, en pleno trabajando los obreros, venía un señor con bata blanca y tomaba sopado del piso, del suelo, la pared, del techo. Así, del piso que pisaban. Entonces, siempre hay carga bacteriana, por más condiciones que se utilicen. Pero muy bien, te felicito, María Alejandra. Me has mandado el trabajo al correo, ¿no? sí, sí le he mandado. Ya, perfecto. Tú ya puedes desechar tu experimento casero. Ya, ¿Alguien más, por profesor. favor, alguien más que haya tenido un experimento? A Profesor, ver, mire mi casero. trabajo. Ya. Xiomara, dime, ¿qué pasó? Ya yo le puse Sí, sí afuera lo mismo. del patio, ya del patio, y lo Ya. dejé, ¿no? Por los 5 días, y transcurso de los 5 días solo se ha cuajado, nada más. Se ha cuajado y comenzó a salir burbujitas, nada más. Se está pudriendo. Ya. Pero dime, ¿es no? ¿Qué es? Es gelatina así de como nos Ya, dijo, gelatina de caja. normal. Sí, Sí, normal, la de gelatina caja, normal ¿no? sí, que viene en Ya, eso se sobrecito. debe, ya, eso se debe a que existe por dos motivos. Primero, que todo producto que viene enlatado, encajado, tiene preservantes y estabilizantes que impiden el crecimiento bacteriano. Ese puede ser uno. Y dos, puede ser que lo has sometido directamente al sol, ¿verdad? Sí, lo dejé en el aire, lo puse en el Lo has techo. sometido, no, pero directamente al sol o no. No, no, estaba tapado un poquito. Ayer lo dejé como acá después yo de caminar y como acá llovió y como que ayer estaba haciendo frío y entonces así se congeló. Antes de ayer estaba nomás líquido, nomás. Recién hoy día se ha congelado nomás. Ya, mira, eso se puede llevar a dos cosas y también de que en el patio no haya muchos microorganismos, también puede verse ese motivo, ¿sí? Pero igual, esto es en casa, tómale foto y envía tus conclusiones, ¿no? Ya, entonces ¿Ya? normal le envío. ¿Qué te iba a decir? Mira, ¿perdón? ¿Qué? Entonces le envío entonces la foto normal. Xiomara, ¿no te escucha la última frase que dices? Le dijo que le puedo Sí, enviar sí es tu normal. trabajo. Mire, cuando ustedes sí, mándala porque es tu trabajo. Mientras que lo hayas hecho, está bien.
Pues sí, cuando tú hagas tu proyecto de investigación al final de tu carrera, hay hipótesis, y las hipótesis pueden ser ciertas o pueden ser falsas. No necesariamente la gato tiene efecto antiinflamatorio, pueden no tenerlo. Esa es una conclusión de un trabajo de investigación. Ay, ¿Sí? Ya. Gracias, Xiomara. Manda tu foto y tu trabajo. Por favor, alguien más que mande su... A ver, que nos quiera compartir solamente Profesor, dos más para buenas comenzar tardes. con la clase. Profesor, buenas Dime. tardes. Yo Profesor, hice mi buenas tardes. trabajo y Buenas pude tardes. salir. Ya. Explícanos, ¿qué sustancias has utilizado? ¿Qué Gelatina sin medio de sabor. cultivo o qué sustancia, mejor dicho? Gelatina sin Gelatina sabor. sin sabor, sin azúcar, dirás. Sí, ¿Sin sabor o sin azúcar? Fui a preguntar a las ¿Ah? queserías si vendían sin azúcar y dijeron que se llamaba sin sabor. Sí, Era la profesor, yo gelatina también sin lo sabor. compré sin Ya, sabor. sin Y sabor. ¿Y ha crecido o no ha crecido? Es que no lo veo bien. ¿Creció no, o no profesor, no, creció? no ha crecido. Solamente se ha hecho así como grumitos, Ya, grumitos. grumitos, grumitos. Ya, eso quiere decir que no se ha disuelto bien. Ya, la gelatina parece que tiene muchos estabilizantes que nos está bloqueando. Pero a diferencia, el flan sí, por más que de caja que sea. Ya, a ver, ya. Entonces, la gelatina que tiene preservantes o estabilizantes no ha crecido. Ya, muy bien. ¿O alguien más que tenga un resultado diferente? Profesor, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Me Dime. escucha? Sí, te escucho. Profesor, también hice mi experimento y me salió igual que Xiomara. Se cuajaba normal en la noche y en la mañana ya amanecía todo agua, nomás ya amanecía y no me salió el experimento. ¿En qué localidad estás? En Camanao. Está haciendo calor? no, está haciendo Hay frío, días, profesor. Antes de ayer estaba haciendo calor y hoy día, ayer y hoy día está amaneció nublado. lloviendo. Sí, Mucho frío, frío, frío. Por las más o menos. mañanas. Mucho frío o En las frío mañanas. húmedo. En las Ya. mañanas está haciendo Son frío. diferentes factores. Ya. Son diferentes factores que pueden afectar. O sea, por eso cuando hacemos una experimentación en laboratorio es bajo condiciones controladas, ¿no? Temperatura, humedad, calor, luz y todas esas cosas, ¿no? Ahora, también puede, o sea, en realidad puede verse muchas cosas, donde lo has dejado, la incidencia del sol, la incidencia del calor, si es un lugar que para simplemente sin ningún microorganismo no te va a crecer nada, hay muchas cosas. El objetivo de esta experimentación era ver, como el caso que ha hecho María Alejandra, y te felicito María Alejandra, que hay crecimiento bacteriano en zonas propensas, ¿no? Y están en el medio ambiente, o sea, están flotando, ¿ah? Están así, o están en la pared, que están cayéndose, y eso es microscopio. Ahora, si tú me preguntas qué tipo de microorganismo me ha crecido, yo te voy a decir, no sé, porque en el medio ambiente existen cantidad de microorganismos diferentes, bacterias, virus, hongos, levaduras, N sustancias existen. Ahora, si ustedes me dicen, ¿cómo podemos saber qué cosa me ha crecido? Es sencillo. Se toma muestras de las colonias y se va haciendo un cultivo selectivo en placas y placas y en medios de cultivo. Y a través de una marcha analítica microbiológica podemos determinar qué tipo de bacteria es, pero esto demora, es una marcha analítica que dura unos 5 a 7 días, demora más o menos. ¿Sí? ¿Alguien que tenga algo más que diferente a lo que ha salido a las demás compañeras? Si no, para continuar con la clase de hoy día, porque esta clase sí va a ser teórica y va a ser un poquito pesada. Profesor, ¿Alguien? Dime. el mío recién ha habido crecimiento el día de hoy, que Habla un poquito revisé en más la alto, no te mañana. escucho, por favor. El mío recién hoy he visto que ha tenido crecimiento así de hongos. En la mañana recién vi, ayer no había nada y en la mañana recién ha salido más notorio. ¿Y cuántos días lo has puesto? Haya crecido algunos, creo. ¿Aló? ¿3 días? No, con ¿Aló, hoy día Liet? serían 6. 6 días. Como le digo, Sí. las condiciones que hemos hecho son no controladas, ¿sí?
Unos les va a crecer en 2 días, otros en 6 días, otros en 3 días, y diferentes colores, ¿no? A algunos le ha salido redondo, amarillo y con bastante brillo, sobre todo los que han colocado en servicios higiénicos. ¿A alguno le ha salido o no? A mí me han salido blancos, puntitos blancos y otros negritos. Ya. Generalmente, blancos esféricos, ¿no? Sí, Ya. Se parecían a la placa que mostramos en la exposición anterior, ¿verdad? sí, así están más o menos. Ya. Mire, si ustedes me dicen clasifíquenlo, les he dicho que es un poco dificultoso porque son N sustancias, ¿cuáles serán? N microorganismos, pero lo que sí puedo decir son 2 cosas. Son mesófilos, aerobios. Mesófilos, porque están creciendo a temperatura ambiente. Y aerobios, ¿por qué? Porque han tenido influencia del oxígeno del medio ambiente. Aerobios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se puede decir respecto a los que han tenido crecimiento bacteriano. Mesófilos aerobios. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga algo que mostrarnos? Si no, para comenzar con la clase. Yo no sé por qué no prenden sus cámaras. Se van a meter en problemas. Ya les he dicho ya. Ustedes son ya adultos, ¿ah? ¿Alguien más que tenga algún resultado? A ver, Buenos días, dime, profesora. Michelle. En el caso mío salió bacterias. eh, en sí salió, ¿cómo se llama? El moho. Es una bacteria, ¿no? No, Salió el así. moho es una bacteria, no es el moho. Michelle, y si nos muestras a través de tu cámara, por favor, Ah, para que vean todos los compañeros. Vamos a ver que los compañeros vean. ya salió, sí. A ver, muéstrame, muéstrame. Eh, Michelle, no te veo. Está negro. ajá. Lo hice a base de leche. Lo has hecho de Y manera también, artesanal, ¿verdad? sí, y también O lo sea, hice en la gelatina, pero en la gelatina me salió algo normal. O sea, no salió nada. Pero en la leche sí. ya. ¿Por casualidad alguien utilizó sus postres de Semana Santa para el cultivo? ¿Nadie? ¿Nadie? No, ¿se los han comido todos los postres? A ver, Acá, alguien que nos quiera mostrar, a ver, que nos muestre, por favor, a través de su cámara su crecimiento. Que nos muestre, please. ¿Por qué no prenden su cámara? Si no hubiese este asunto de las clases virtuales, tendrían que asistir a sus clases normales. Y si asistían a sus clases normales, no pueden tener inasistencias. Bueno, ya. Entonces, ¿alguien más que quiera o no para ya continuar con la clase? Ya revisaremos los trabajos y ya veremos. Lo importante es hacer el trabajo, la experimentación. ¿Sí? Ahora, en base a los resultados que han salido, esto crece más que todo en el plan de caja, como nos ha dicho María Alejandra al inicio, o también en los postres artesanales que hemos hecho. Artesanales significa que no son de caja ni de sobrecito, ¿ya? Porque no tienen los preservantes estabilizantes que a veces son los inhibidores de crecimiento, ¿ya? Pero al menos ya han visto el crecimiento que tiene María Alejandra. Te felicito, María Alejandra. Nos has dado una muestra de tu interés en saber que el ambiente y lugares probablemente contaminados tienen, ¿cómo se llama? Microorganismos, ¿no? Ya, a ver, son 35 alumnos. A veces no me escucha. Evelyn, no te escucho, no, dime. Evelyn Abril, no te escucho nada. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí te escucho, Evelyn. Dime, ¿qué me ibas a decir?
Dime, Evelyn, te escucho. Evelyn, no te escucho ahora nada. Bueno, soluciona tu problema de audio. Sí, es tu audio, Evelyn. Sí, es tu audio, Evelyn. Ah, ya. Sí, no quería opinar el tema del experimento que hicimos. Ya. Dime, coméntame. Yo lo hice el día miércoles prévio, Ya. lo preparé y lo dejé en la cocina, en la parte del techo, ¿no? Y Como en que la cocina. Ya, ya. el día se veía solamente como que unas cositas no tan... Te escucho un poco lejano. Sí, ahí yo creo que está mal mi audio. O si no, escríbenos, ¿cómo se llama, Evelyn? Así ven todos tus compañeros. Porque está bajando y subiendo tu audio. No es constante. Ya, profesor. Ya, y lo analizamos. Mientras que Evelyn nos escribe su comentario, ¿alguien más quiere aportar, conversar, dialogar, algo? Profesor, disculpe. Ya. De los nuevos Dígame. alumnos, ¿cómo van a realizar este trabajo? Perdón, ¿quién está hablando? Diego Vicario. Recién estoy ingresando Ya. a esta clase. Ya. Dígame, ¿cuál es su duda? Es que, ¿cómo vamos a hacer este trabajo nosotros para la próxima semana? A ver, el trabajo era de la semana pasada para esta semana. Ahora, si usted recién se ha matriculado, ya eso puede ser una justificación que vamos a ver la manera de solucionar. Lo que puede hacer usted por mientras es conseguirse las indicaciones para el trabajo. Ya sus compañeros le pueden pasar, se hemos pasado a todos, y hacerlo de esta semana para la otra. ¿Sí? Ya se Ya presenta el trabajo comenzamos. un día antes de las clases, Sí, ¿verdad? sí, sí. Al correo que les he indicado, por favor. ¿Ya? Ya, profesor, ¿Sí? gracias. Ya. Ya. ¿Alguien más o no? Porque ya tengo que tomar la asistencia, ¿ves? Me estoy olvidando de tomar la asistencia. Y solo hay 35 alumnos. Profesor, disculpe, una acotación. Yo estoy trabajando y Dígame. estoy en la cámara. Hay un momento de que voy a tener que apagar para poder trabajar y prenderlo durante el tiempo de clase. Ya, dígame, respecto a ese punto de su trabajo, ¿usted ha conversado con la dirección del instituto si le va a dar las facilidades? La verdad que la institución sabe que trabajo. Este es ya es el tercer semestre que estoy llevando. Tengo que volver a presentar una justificación. Sí, tiene que hablar con la dirección, conversar con la secretaría, porque la indicación que nos han dado es de que todos deben prender su cámara. Yo entiendo que muchas personas están trabajando, pero de todas maneras tiene que haber una justificación de algún tipo. No, si yo estoy en las clases, sino que ratos, de repente 5 o 10 minutos apago y vuelvo a prender. Apago y vuelvo a prender. Ya, es que el detalle es que nadie prende sus cámaras ahora. Bueno, no se quejen luego, si el examen está difícil y no alcanzan el promedio aprobatorio de 14, ¿ah? Eso sí les digo, porque eso sí ha dicho la señora directora, ha dicho claramente que todos deben prender las cámaras, todos deben colocar sus nombres, todos deben estar con su polo blanco. Ninguno está cumpliendo, así de simple. Y ustedes son de tercer semestre. Todos son de tercer semestre. Primer semestre, todos cumpliditos. Yo soy el único que está con la cámara prendida, por lo visto. Bueno, ya. Ya terminé de tomar. Profesor, mi cámara está prendida. A ver, yo me veo solito. No, yo te prendí mi cámara, profe. Mi cámara está prendida. También. También, profe. A ver, voy a compartir pantalla para que vean cómo yo veo. Ya, así veo. ¿Qué les parece? Bueno, mi cámara está se ha apagado. Y mi cámara se ha apagado. Mi cámara está prendida, profesor. Mi cámara está prendida, profesor. Profesor, debe ser la NET. Igual. ¿La cual? El internet está... La red debe ser. Sí, porque en la mañana estaba Sí, lento el profesor. internet. Porque mi hermana hizo ¿Con clases en la otros mañana. En la mañana mi hermana Ya. hizo clases y estaba lento el internet y ahora igual.
Ya, entonces lo que entiendo es de que han tenido problemas también en la mañana con otros profesores, ¿no? Es lo que me están diciendo. Ya. Bueno, miren, acá hay una diferenciación, letras pequeñas y letras grandes. Entonces, a partir de Cristian Canawiri en adelante están con las cámaras apagadas. ¿Ya? Y los de letra pequeña están con las cámaras prendidas, pero problemas de internet no se visualizan. Recordemos que no solamente está el docente con ustedes. Si ustedes ven al último participante, dice María Luz Barreda Espinosa. La señora directora puede estar presente en cualquier clase y verificando todo lo que les digo, así que no se sorprendan. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestra clase. Vamos a nuestra clase, vamos a nuestra clase, vamos a nuestra clase. Ya, ¿ven la ponencia, señores, señoritas? Sí. Sí, profesor. Ya. Profesor, Sí, disculpe, ¿no pueden pasar las diapositivas anteriores, por favor? ¿Les han pasado las diapositivas anteriores o no? No, hasta ahora no. ¿Y el video? ¿Les han pasado el video o no? El video. Los videos sí, profesor. Los links de los videos. Ya, pues, entonces ahí descarguen, ahí está todo. Porque más que, bueno, ya, les voy a mandar la diapositiva al WhatsApp común. Ya les dije cuál es el WhatsApp común, ¿no es cierto? Déjenme formar el grupo porque son bastantes alumnos. ¿Y cómo se llama? Sí, les paso la diapositiva, sí es para ustedes. ¿Ya? Entonces, continuemos. Terminando la clase, voy a ver la manera como les envío al WhatsApp común. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poquito, esto es bastante teoría, es un poco pesadito, pero es sencillo. Cuando encuentren una palabra que no entiendan, búsquenla ustedes. Ahora, en mi tiempo era el diccionario, ahora hay la internet. Entonces, en la internet ustedes pueden buscar la definición de este concepto de ciertas palabritas nuevas que escuchemos, ¿no? Ya, entonces dice las características morfológicas y fisiológicas de los microorganismos. Tras el descubrimiento de los microorganismos, se intentó encuadrarlos en los dos grandes reinos reconocidos por la biología de la época, estamos hablando de 1700 aproximadamente, ¿no es cierto? Que eran las plantas y los animales, ¿no? Era muy primitivo esa clasificación. De este modo, a finales del siglo XVIII, el reino vegetal englobaba a las algas inmóviles y fotosintéticas. Recordemos que las algas generan, a través de la luz, la fotosíntesis. Esa es la principal diferencia con los hongos. Los hongos son inmóviles y no fotosintéticos. Los hongos generalmente aparecen en la descomposición. Entonces, en el caso de nuestra compañera que expuso, dijo, hay un moho verde, son hongos. ¿Por qué? Huele mal, descomposición. Entonces, probablemente ahí haya hongos, ¿no? Mientras que en el reino animal, Lamarck habilitó el grupo de los infusoria para incluir a los microorganismos que presentaban movilidad. La clasificación compleja, yo no les voy a pedir al pie de la letra que me escriban, sino que cuando sean las preguntas del examen, se les va a hacer preguntas puntuales, básicas que tienen que saber responder. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un hongo y un alga, no? O si es para marcar, se les va a poner premarcado si es correcta o incorrecta la pregunta. El biólogo francés Chaton, en su intento de establecer una filogenia universal, se había dado la cuenta de que la ausencia de un auténtico núcleo rodeado de membrana en las bacterias justificaba crear dos grandes reinos, los procariotas y los eucariotas. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es la diferencia principal entre los procariotas y los eucariotas? Yo respondo, la diferencia principal es de que los eucariotas tienen una delimitación del núcleo, una membrana nuclear. En cambio, los procariotas tienen su núcleo bailando en todo el citoplasma. Y obviamente es una célula, un microorganismo más sencillo, ¿no? En todas las características. O sea, la principal diferencia entre procariotas y eucariotas es la membrana nuclear. ¿Sí? ¿Ven? Ya le estoy dando las respuestas del examen. Los procariotas. Caracterizada porque su material genético, normalmente un solo cromosoma circular de ADN, de doble hebra, o sea, sí, uno redondito, ¿sí? No está recluido dentro de no se encuentra recluido en un recinto rodeado de membrana, es decir, está bailando en el citoplasma, sino inmerso en el citoplasma. Este cromosoma se replica de modo amitótico, ¿sí? O sea, no por mitosis, y la división celular puede ser por fisión binaria. ¿Qué es fisión binaria? ¡Fum! A rajatabla, por la mitad. No hay mitosis, ¿ya?
Carecen de orgánulos rodeados de membrana tales como mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, lisosomas, así como undilipodios. ¿Qué son undilipodios? Undilipodios son los cilios y flagelos, ¿no? Undilipodios. Cilios y flagelos. ¿Sí? ¿Ya? Y eso que dice 9 por 2 significa 9 dobletes, 9 por 3, 9 tripletes, o sea, los grupitos en los que están los cilios. Ya. En este caso son 9 dobletes y rodeados de membrana citoplasmática. Entonces, pregunta de examen, yo les sigo diciendo, undilipodios. ¿Qué es un undilipodio? Son los cilios y flagelos que le permiten al microorganismo movilizarse. ¿Sí? Sus ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación de 70S. ¿Qué es un coeficiente de sedimentación? Es que cuando los centrifugas, ¿qué tanto peso tienes? En unidades específicas, ¿no? Que está más adelante un cuadro. Pero para mí siempre este 70S, 80S o 60S se tendría que ver más que todo con el tamaño. Su citoplasma está envuelto por una membrana celular que sirve de barrera selectiva respecto al medio exterior. Eso sí, tienen una barrera que los separa del medio exterior, ¿no? Que los protege. Esta es una comparación de procariota y eucariota. Con funciones de transporte de nutrientes, producción de energía y de biosíntesis de ciertas moléculas. Acordémonos un poco los conceptos que nos enseñaron en el colegio de la célula, ¿no? La función de la membrana, ¿no? Intercambio con el medio externo. La mayoría de las bacterias presentan externamente a la membrana citoplasmática una pared celular, ¿sí? Que en el grupo de las eubacterias está basada en una macromolécula peculiar denominada peptidoglucano. El peptidoglucano está formado por carbohidratos y generalmente es la composición, ¿no? de la membrana externa. Mientras que en las arqueobacterias, este se ve sustituido por una variedad de tipos moleculares y estructurales exclusivos. Es decir, hay diferentes composiciones en la membrana celular, ¿no? Esta de acá. Diferentes composiciones, ¿no? Ya. Acá hay una comparación entre célula procariota y eucariota, ¿no? Acá vemos que tiene su citoplasma, su núcleo que no está delimitado, no tiene membrana nuclear y se encuentra disperso, bailando en el citoplasma, ¿no? Los ribosomas, la membrana citoplasmática delimitando el medio externo, eso sí se encuentra definido. Y el tamaño aproximado, hay todo tamaño, no se confíen, pero es de 0.5 micras, a diferencia de la eucariota que son 0.10 micras, ¿sí? Entonces vemos que la célula eucariota es más compleja, más evolucionada que la procariota, ¿no? Que es más pequeña y más primitiva, ¿sí? Acá en la eucariota encontramos ya los orgánulos celulares, retículo endoplasmático, ribosoma, el núcleo. Y acá la principal diferencia, el núcleo tiene una membrana nuclear. Esa es la principal, pero no la única. Hay otras cosas más, ¿no? La membrana nuclear, el citoplasma, mitocondrias, los cloroplastos, ¿no? Mitocondrias sabemos que dan energía y los cloroplastos realizan el proceso de la fotosíntesis para generar nutrientes. Microorganismos eucarióticos. Los microorganismos eucarióticos son seres vivos unicelulares o pluricelulares, pero nunca con diferenciación en tejidos, pudiendo ser coloniales, cenocíticos o micelares, y cuyo pequeño tamaño obliga a emplear el microscopio para observarlos y analizar su estructura. Obviamente, al ser microorganismos, la única manera que podemos observarlos es a través del microscopio, usando tinciones, colorantes y demás, ¿no? Su organización celular eucariótica se caracteriza por su compartimentalización estructural. Wow, esta palabra está muy buena para separar los sílabos, ¿ya? Y funcional. Eso quiere decir que cada
orgánulo celular se encuentra con una membrana que lo va a separar y lo va a delimitar. No se va a encontrar bailando como en el caso de los procariotas, ¿no? El material genético, ADN de doble hebra, repartido en varios cromosomas, o sea, ya es más evolucionado. Recuerden los cromosomas cómo son, tienen una forma de una X, ¿no es cierto? Y normalmente unido a proteínas especiales. Se alberga en un núcleo rodeado de membrana, ¿sí? Hemos dicho que acá lo básico, la diferenciación principal es la membrana nuclear, lo he dicho ya 4 o 5 veces. Puede existir diversos orgánulos limitados por membrana, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias, etc. Las células pueden disponer de uno o más orgánulos de locomoción. ¿Y cuáles son los orgánulos de locomoción? Los cilios y flagelos, que hace rato hemos visto. Los chiquititos y esas dos cositas les sirven ¿para qué? Locomoción. Denominados generalmente undilopodios. Lo voy a poner, y se acordarán de mí si los que están presentes. ¿Qué es un dilopodio? ¿Sí? Una palabrita que deben saber. Con una estructura de 9 dobletes. 9 dobletes significa esto, de fibrillas internas, ¿no? O sea, 9 pares de 2. Envueltas por prolongaciones de la membrana citoplasmática, ¿no? Eso quiere decir que la membrana citoplasmática rodea a los cilios. Sus ribosomas más grandes y complejos que los procariotas poseen un coeficiente de sedimentación de 80S, o sea, son más pesados. Y el citoplasma contiene ciertos tipos de elementos citoesqueléticos, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Eso quiere decir que le da una estructura mayor, le da... miren, si dan cuenta, esto parece que bailase el procariota, y la célula eucariota parece más estable, más firme, más sólida, entonces le da un poco de estabilidad. ¿Sí? A través de los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Tradicionalmente se han venido considerando 3 grupos dentro de los microorganismos eucarióticos: algas, protozoos y hongos. Pero cada una de estas denominaciones no es sino categorías filogenéticamente coherentes. ¿Mm? Algas. Las algas son eucariotas macro o microscópicas. Normalmente aerobios, si aerobios sabemos que es en contacto con el aire externo, el medio ambiente, y capaces de realizar fotosíntesis oxigénica, fotosíntesis, o sea, tengo mis sustratos, tengo el sol, genero oxígeno, por medio de los cloroplastos que mencionamos hace poco. Aunque algunos grupos presentan formas leucofíticas heterótrofas, pueden ser unicelulares, cenocíticas o pluricelulares. Cenocíticas es cuando tienen varios núcleos, ¿sí? O pluricelulares, filamentosas coloniales, ¿no? Cuando se juntan ya. Pero nunca con diferenciación de tejidos, o sea, no son evolucionados. En este caso de las algas no es que tenga un tallo y tenga un fruto y tenga una flor por ahí, no. ¿Ya? Aunque muchas algas macroscopia exhiben llamadas diferenciaciones morfológicas. Esta división de características es general, porque en toda regla existe excepciones, ¿sí? Pero vamos a los conceptos básicos. Los protozoos. Los protozoos constituyen un grupo heterogéneo de microorganismos eucarióticos unicelulares no fotosintéticos. Ahí está la primera diferencia. Son microorganismos eucarióticos unicelulares, o sea, de una célula, y no realizan fotosíntesis. Pero, como les dije, existe una excepción, ¿no? Fitomastigoforea. ¿Sí? Pero eso no se le va a preguntar, bueno, la sesión, entonces, no en términos generales. Muchos con capacidad de movimiento en medios acuosos por medio de pseudópodos o undilopodios. Pseudópodos son como, bueno, quiere decir la terminología que son falsos pies, ¿ya? O undilopodios, otra vez la palabra undilopodios, y con numerosos representantes con forma de vida parasitaria, ¿no? Los protozoos. Los hongos, la denominación de hongos es igualmente muy ambigua, ya que define genéricamente a seres heterotróficos cuya estructura vegetativa suele ser multinucleada y cenocítica, ¿sí? O sea, bastantes núcleos significa cenocítica, y muchos casos de crecimiento micelar. A ver, haré una pequeña pausa para ver si me están escuchando. La clase pasada hemos tenido un problema de que hablaba y yo no los escuchaba. Decían que era en internet, pero yo creo que ha sido el servidor o el administrador. Ya. Todo bien, me siguen escuchando, ¿no?
Sí, profesor. ¿No me confirme? Sí. Gracias. Sí, profesor, no me estaba escuchando. Gracias. Diferencias entre procariotas y eucariotas. ¿Ya? Vamos a hablar del nucleoplasma. Dice que los procariotas tienen un solo cromosoma circular cerrado cubalmente, o sea, que es así, redondito. Y los eucariotas tienen varios cromosomas lineales, así, cruzaditos, como una X, así, cruzaditos. X en algunos casos, en otros casos no es necesariamente una X, ¿ya? Varios cromosomas lineales. Entonces, los procariotas son redondos y los eucariotas son lineales. Nuevamente, los procariotas no existen membrana nuclear, no hay núcleo, ¿sí? Y en los eucariotas existe membrana nuclear, núcleo auténtico. No, se refiere a la membrana nuclear. No hay histonas asociadas al ADN. Histonas son como una especie de fibrillas, ¿ya? Y en los eucariotas sí hay histonas asociadas al ADN. División del material genético. No hay mitosis, simplemente fisión celular. Es como se partió por la mitad. No 50-50, sino 30-70 y a veces quedan pegados. Eucariotas, hay mitosis. La mitosis, por conceptos de colegio, saben que es un proceso complejo de división celular en el cual la célula se parte exactamente se parte en dos, pero con la misma cantidad de componentes y generando dos células iguales, es decir, 50 y 50. Acá es 50 y 50 y acá puede ser 70-20, 70-30 o algo así. Organización de citoplasma. No orgánulos eucarióticos en la procariota. En la eucariota, orgánulos sí existen, los mitocondrias, los cloroplastos, retículo endoplasmático, centriolos, etc. En los procariotas, no citoesqueleto, no corrientes citoplasmáticas, ni movimiento ameboide. Son lo que le dan forma a la célula, ¿no? Dice que no hay citoesqueleto. En cambio acá sí hay citoesqueleto, ¿ya? El ribosoma es más pequeño, pesa 70S, en cambio el ribosoma de acá pesa 80S, ¿sí? Estúdense bien este cuadrito, que también lo vamos a tener en cuenta. Si se dan cuenta, yo solo pregunto las cuestiones generales y las cosas que hay que saber. ¿Ya? Estudio de las bacterias. Composición química de la célula procariota. ¿Ya? Vamos a la célula más primitiva. El contenido en agua de una célula vegetativa bacteriana típica es de un 70%. ¿Sí? Mucho menor que el de los eucariotas, que rondan el 90%. O sea, son más sólidas, puede decirse de una manera. Una célula de E. coli creciendo de forma equilibrada en medio de base de glucosa y sales minerales a 37 grados centígrados tiene la composición. Estas son condiciones controladas, ¿no? Ya se detectó Escherichia coli, ¿no? Y estas son las concentraciones. Generalmente tienen en su mayor porcentaje es proteína, ¿sí? Sus moléculas para reproducción, sus grasas, su membrana, su glucógeno, y otras macromoléculas y pequeñas moléculas orgánicas, ¿no? A ver, vamos a ver eso. Las macromoléculas constituyen la porción mayoritaria de la masa celular, o sea, es el peso sólido, el peso seco, ¿sí? Las proteínas representan más de la mitad de esa cantidad. De este 96% está hecho de proteínas. Las bacterias poseen una proporción de ARN superior a los eucariotas, ¿sí? La mayor parte de los compuestos son semejantes a los eucariotas, pero dentro de las macromoléculas encontramos dos que son exclusivas de los procariotas, concretamente las eubacterias o bacterias verdaderas, aunque no de todas, lipopolisacárido exclusivo gran negativas y peptidoglucano presente en eubacterias gran positivas y gran negativas. ¿Ya? Estos son para complementar la idea, pero acá lo que me interesa, por ejemplo, es ¿cuál es el mayor tipo de componente dentro de la célula bacteriana? Y es la proteína, ¿no? Que es una macromolécula. Entonces, si me preguntan cuál es el mayor componente de una célula procariota, es la proteína, ¿sí? Principalmente. Tamaño de las bacterias. El tamaño es un parámetro que está determinado genéticamente, pero los valores concretos para cada raza o cepa de bacterias vienen influidos por una serie de condiciones ambientales. Nutrientes, sales, temperatura, tensión superficial. ¿Sí? O sea, todos los factores alteran el tamaño y la forma de las bacterias. El tamaño de una bacteria típica como la E. coli
es de 0.5 por 2 micras, ¿sí? Que es la milésima parte de un milímetro. Entonces, chiquitito. ¿Ya? Las bacterias suelen presentar un pequeño tamaño, por lo general menor que el de una célula eucariótica típica. Obsérvese en el esquema la comparación entre el tamaño de una bacteria típica como E. coli, 0.5 por 0.2 micras, y el de una célula eucariota. Sin embargo, existe un amplio rango de tamaños según las especies. Una bacteria grande de Begiatoa gigantea, con un tamaño similar al de muchas células eucariotas, 40 micras. Hay algo que me llamó la atención acá. El tamaño es un parámetro que está determinado genéticamente, pero los valores concretos para cada raza o cepa de bacterias vienen influidos por una serie de condiciones ambientales. Dice que el tamaño tiene que ver por las condiciones ambientales. Nutrientes, sales, temperatura, tensión superficial, y podemos poner metros sobre el nivel del mar, calor, temperatura, humedad, realidades geográficas, ¿no? ¿Eso les recuerda un poquito al coronavirus o no? ¿Cómo una célula, un virus se ha podido replicar en todas las partes del mundo, a todas las alturas posibles, a todas las temperaturas, humedades y presiones, ¿no?, que existen en el mundo? Sin embargo, los auténticos gigantes entre las bacterias se han descubierto hace poco. En 1993 se descubrió una bacteria que mide 0.5 milímetros de longitud, que se llama Epulopicium, un comensal de intestino del pez cirujano. O sea, existe muchas cosas, mucha variedad. En 1999 se descubrió en un lago de Namibia una bacteria a la que se bautizó como Tiomargarita, que alcanza los 700 micras, ¿no? ¡Wow! Grandota, o sea, casi visible, ¿eh? ¿Ven? Una comparación de las bacterias. Es de todo tamaño, un montón. Bacillus megatherium mide 1.3 por 3 micras. Una bacteria relativamente pequeña es la Haemophilus influenzae, ¿no? La Haemophilus influenzae, que mide 0.25 por 1.2 micras. Los organismos celulares cultivables más pequeños que existen son los micoplasmas, muchos de los cuales no superan los 0.2 micras de diámetro. Las nanobacterias o ultramicrobacterias que miden en torno a 0.05 micras, recontra pequeñísimos, pero la mayoría no se han podido cultivar y solo se pueden estudiar en el microscopio. Yo diría en el microscopio electrónico por el tamaño, ¿no? Las formas más típicas. Las formas más típicas de formas bacterianas son cocos, esos redonditos que vimos, ¿sí? Células más o menos esféricas. Los bacilos, que tienen forma de bastón, alargados, que a su vez pueden tener varios aspectos, cilíndricos, fusiformes o en forma de masa. Atendiendo a los tipos de extremos, o sea, las puntas, estos pueden ser redondeados, cuadrados, biselados o afilados, ¿no? Entonces, yo preguntaría, ¿cuáles son los dos tipos de formas bacterianas? Cocos y bacilos. Porque de ahí se derivan otros tipos de variaciones dependiendo de sus extensiones. Cocos, redonditos, espiroquetas, bacilos, que pueden ser doblados o no, los filamentos, los espirilos. Los espirilos, al igual que los bacilos, tienen un eje más largo que otro, ¿sí? Pero dicho eje no es recto, sino que sigue una forma de espiral, con una o más de una vuelta de hélice. Los vibrios, Vibrium cholerae, ¿se acuerdan? El cólera. Proyectada su imagen sobre el plano que tiene forma de coma, pero en el espacio suelen corresponder a una forma espiral con menos de una vuelta de hélice. Otros tipos de formas, los filamentosos, ramificados o no, anillos casi cerrados, formas con prolongaciones comprostecas. Son cosas más complicaditas. En realidad, decir que existen 5 o 6 tipos de formas sería imposible de decir.
Estos distintos tipos de morfologías celulares deben de haberse originado por mecanismos evolutivos, a saber, por selección y estabilización adaptativa frente a las distintas presiones ambientales. Mira, presiones ambientales. ¿Dónde se dan las presiones ambientales? Las presiones ambientales se dan en diferentes metros sobre el nivel del mar, ¿no? A 0 metros sobre el nivel del mar hay mayor presión que a los 4.000 o 5.000 metros, ¿no? Presentes en los diferentes nichos ecológicos. Cuando dicen nichos ecológicos se refieren a los hábitats a determinadas alturas y condiciones. ¿Sí? Entonces dice que toda la forma, las diferentes formas se dan dependiendo de las realidades geográficas existentes. ¿Sí? Entonces podemos decir nuevamente que como el coronavirus ha adaptado tan rápidamente a todas partes del mundo, ¿no? Sigo con esa idea. Las agrupaciones bacterianas, es decir, cuando los microorganismos por separado se juntan y pueden tener, ¿cómo se llama?, diferentes formas. Las bacterias normalmente se multiplican por fisión transversal binaria, por la mitad. En muchas especies, las células hijas resultantes de un evento de división por fisión tienden a dispersarse por separado en medio, es decir, se partieron y se fueron cada quien por su lado, debido a la actuación de fuerzas físicas, movimiento browniano, cizallamiento, corrientes de convección, etc. Esto hace que al observar al microscopio una población de estas bacterias, veamos mayoritariamente células aisladas, ¿sí? Pero en algunas especies, las células hijas pueden permanecer unidas entre sí, al menos durante un tiempo tras la división de la que procede, ¿no? A veces cuando se asocian, ya toman otras características y les colocan otros nombres, ¿no? Si la tendencia a permanecer debido a que el tabique sea incompleto, la existencia de las capas mucosas que retienen juntos los productos de división. El tabique es el punto de división, la línea de división entre las células. Si la tendencia a permanecer unidas es baja, tendremos agrupaciones de dos células, ¿sí? Que dependiendo de que sean de morfología esférico alargada se denominan diplococos, o sea, dos bolitas juntitas, o diplobacilos, dos mantocitos juntos, ¿sí? Di. A ver, mire, o sea, los están clasificando ahora por su agrupación. Si la tendencia a permanecer unidas es mayor, por más tiempo, nos encontramos con varias posibilidades dependiendo del número de planos de división y de la relación entre ellos. O sea, si estamos hablando más grupos y por más tiempo. Si los tabiques son paralelos entre sí, paralelos, ¿sí? O sea, existe un solo plano de división. Ahí están los estreptococos, cadenatas arrozariadas de cocos, y los estreptobacilos, cadenatas de bacilos, ¿no? Entonces estamos hablando que existen, cuando los tabiques son paralelos, ya vienen los estreptococos y los estreptobacilos. Si existe más de un plano de división, en el caso de cocos podemos encontrar tres posibilidades, planos de división. Tetradas, ¿no? Dos planos perpendiculares, ¿ya? O múltiplos, tres planos ortogonales, las arcinas, paquetes cúbicos, como cubos. Y muchos planos de división, ahí viene ya cuando ya existen muchos planos de división, ya todo es una mezcolanza, vienen los estafilococos, los racimos irregulares, como una uva, ¿no? Ya existen cantidad de planos de división. El pleoformismo y forma de involución. El pleomorfismo consiste en la variabilidad individual que se presenta en la diversidad de formas celulares con tamaño y aspecto distintas a las típicas, ¿sí? Siendo independientes de la edad y estadio de desarrollo de las bacterias. A tener una gran plasticidad protoplasmática se debe a la acción de diferentes factores como temperatura, medios nutritivos, acidez, metabolitos y agentes desinfectantes. Estamos hablando de la variabilidad individual. Hay un término que se denomina variabilidad de especie. ¿Alguien sabe lo que es variabilidad de especie? ¿Alguien sabe el término variabilidad de especie? ¿Nadie? ¿Por qué a algunos les da el coronavirus
A otros son sintomáticos y a otros es un simple resfriado. Por la variabilidad de especie. La variabilidad de especie indica que todos no somos iguales. Los hermanos no son Diferentes iguales. organismos. Claro, o sea, por más que seamos todos seres humanos, nos comportamos de manera distinta frente a factores, ¿cómo se llama? Exógenos, ¿no? Que afectan a un mismo factor exógeno que afecta a diferentes microorganismos. Si nosotros, como seres humanos, existe la variabilidad de especie, en el caso de los microorganismos, ¿qué existe también? La variabilidad individual. ¿Sí? ¿Y qué dice, no? Que se presenta en la diversidad de formas celulares con tamaño y aspecto distintas a las típicas, siendo independiente de la edad y del estado de desarrollo, y tiene que ver con factores como temperatura, medios nutritivos, es decir, todo lo que rodea al microorganismo, hace que existe la variabilidad individual. No todas las células son diferentes, son iguales. La involución. Son alteraciones intensas y variadas cuando las condiciones del medio cambian intensamente en forma desfavorable. Si la evolución es crecer, la involución es reducirse o hacerse más primitivo, ¿no? Puede ser debido a metabolitos tóxicos durante el crecimiento, escasez de medio sustrato, o sea, de alimento. Las afecciones a las bacterias se manifiestan con cambios de forma, pérdida de movilidad, y no formar cápsulas, ¿no? La cápsula es un medio de protección adicional a la membrana celular. Involución, cuando las condiciones de desarrollo no son óptimas. Formas de las colonias bacterianas. Aspecto cremoso. ¿A quién le salió el aspecto cremoso? María Alejandra, me parece, ¿sí? Reflejan la luz, brillo ante la luz. Por lo regular son de forma concéntrica. Hablamos que dan redonditos, ¿ve? Aunque hay géneros que son filamentosos o de forma rizoidales. Algunas presentan coloración debido a la pigmentación, ¿sí? Y su crecimiento es elevado con respecto al medio de cultivo, es decir, tiene un lomito, es como un pequeño paisaje. ¿Ya? Algunas crecen pegadas al sustrato. Al microscopio se pueden comprobar la diferencia en su textura y forma de los bordes, ¿no? El cual puede ser lisos, rugosos o lobulados. En caso de superpigmentación van a salir cantidad de microorganismos, ¿no? Estructuras de la célula bacteriana. Cápsula. Conceptos generales. La cápsula se puede definir como una estructura superficial que presenta muchas bacterias en sus ambientes naturales, consistente en acumulación de material mucoso o viscoso, ¿sí? Situado externamente respecto de la pared celular, o en su caso respecto a la capa S y de la vaina. Las cápsulas se pueden escribir en función de... La cápsula es adicional a la... Vamos a ver una fotito más adelante. La cápsula es adicional a la membrana. Es como que rodea y protege a la membrana celular. Su grado de asociación con la superficie celular subyacente, sobre todo a la pared. ¿Sí? Integral. Íntimamente asociada con la superficie celular. Periférica. Asociada con la superficie celular solo en determinadas ocasiones, pero finalmente se dispersa al medio exterior. Su consistencia y sus límites externos. Rígida, con superficie de consistencia estructural como para evitar la entrada de partículas como las de tinta china o nigrosina. ¿Sí? O sea, son colorantes estos, no les permite colorear al organismo. Suelen tener un límite exterior definido, o sea, son más rígidas, como una cáscara, ¿no? Flexible, poca consistencia, de modo que no excluye partículas. Además es deformable y carente de límites precisos. Hay una cierta confusión en la nomenclatura de las cápsulas. Nosotros usaremos los siguientes conceptos. Cápsulas en sentido estricto son aquellas de tipo rígido e integral. Cápsulas es como una cáscara, ¿no? Háganse cuenta que es una cápsula es una cáscara de coco, rígido e integral. Solamente es una analogía, no es que sea así, ¿eh? Las capas mucilaginosas, que son las de tipo flexible y periférico, se mueven. Y el glucocálice es un punto de estructuras superficiales bacterianas extraídas respecto de la pared celular y compuestas por polisacáridos. Esto lo hace por la composición de la cápsula, ¿no? Las cápsulas son estructuras inertes, no vivas, carentes de papel activo metabólico, es decir, no participan en ninguna etapa de la
síntesis o metabolismo celular, pero que confieren a las bacterias importantes propiedades, como ayuda a la cápsula a la bacteria. Adhesión a células hermanas generando microcolonias y consorcios, es decir, que se peguen una con otra. Adhesión a sustratos inertes o vivos. ¿Sí? Adhesión a sustratos inertes o vivos, lo que permite la colonización de sus nichos ecológicos. Tejidos, por ejemplo, tejidos de organismos superiores. Protección contra agentes antibacterianos. Recuerden, a ver, cuando las hormigas forman su grupo de hormigas, ¿lo hacen para qué? Para protegerse de factores externos, ¿no? Algo similar. Entonces, las bacterias se unen para protegerse de agentes antibacterianos que intentan erradicar todas las colonias existentes. Métodos de observación y estudio. Su observación a microscopía óptica es fresco. Su observación a microscopía óptica en fresco es difícil, es decir, que no se puede ver, ¿cómo se llama?, con un simple microscopio, ya que su índice de refracción es similar al medio. Su índice de refracción es decir que tú vas a ver todo el medio igual, tienes que usar colorantes y tienes que reducir el índice de refracción. Al ser una estructura muy hidratada, o sea, 99% de agua, su observación con las técnicas habituales de microscopía electrónica de barrido, generalmente de barrido es lo más común, revela una notable contracción en su estructura. Además, los colorantes habituales tienen poca afinidad hacia ella. En este caso, a través de ciertas coloraciones, microscopía, no se usa coloraciones para microscopía, es que el sonido de fondo me está molestando. Imagen a microscopía óptica, ¿sí? De la cápsula de neumococo, ¿ven? En este caso, hasta hacerlo más grandecito, ¿sí? En este caso, esta es la cápsula, ¿sí? La cápsula externa, ¿sí? ¿De quién? Streptococcus pneumoniae, o sea, el causante de la neumonía, ¿sí? ¿Ya? A microscopía óptica se recurre a la tinción negativa por medio de nigrosina o tinta china, es decir, esto lo han hecho por tinción, ¿sí? Donde se resalta un halo transparente sobre el fondo oscuro del porte, un halo transparente, o sea, este de acá, ¿sí? A microscopía electrónica hay que recurrir a la estabilización previa de la estructura capsular para evitar su contracción ulterior, por medio de anticuerpos anticapsulares o de lecitinas. O sea, tiene que seguir un tratamiento previo para que no se rompa la cápsula ni se contraiga. Tras esta operación se procede a la tinción por una ferritina catiónica. O sea, estamos hablando de tinciones muy complejas, ¿eh? Por ejemplo, el rojo de rutenio con afinidad hacia polianiones. Para investigar más sobre la estructura de la cápsula se recurre igualmente a la difracción de rayos X del polisacárido capsular. No solamente la microscopía electrónica es la manera de explorar las características celulares, sino hay otras técnicas también. Aislamiento del material capsular. El material de las capas mucosas, es decir, las cápsulas flexibles y periféricas, es muy fácil de aislar, ya que tiende a dispersarse continuamente en el medio del cultivo. Por lo tanto, se puede aislar directamente de los sobrenadantes resultantes de la centrifugación del cultivo correspondiente, ¿sí? Nos está mencionando cómo se para, ¿no?, la cápsula. Queremos observar la cápsula. El material de las cápsulas rígidas e integrales suelen aislarse tratando al cultivo con agua caliente o con ácidos o álcalis débiles, ¿no? O sea, hay tratamientos de ácidos o álcalis suavecitos para tratar de poder visualizar las cápsulas. Ya. Composición química y estructura. En general, el material capsular se compone de macromoléculas asimétricas que en muchos casos constan de una serie de unidades repetitivas, polisacáridos o polipéptidos. Cápsulas de polisacáridos o polisacarídicas. Heteropolisacáridos aniónicos, cuyas unidades repetitivas constan de azúcares, osas, aminoazúcares, ácidos urónicos, polioles y en muchos casos con radicales fosfato, formiato, succinato.
Homopolisacáridos neutros, como levanos, polímeros de unidades de fructosa unidas por beta 2 a 6, dextranos, celulosa. Alginatos, por ejemplo, Acetobacter, pseudomonas, consistentes en una alternancia de distintos tipos de ácidos uránicos. Cápsulas polipeptídicas son encontradas en el género Bacillus. Están formadas por glutamil polipéptidos, así por ejemplo en Bacillus anthracis el péptido es solo de glutámico. Las cápsulas y capas mucilaginosas bacterianas constituyen el llamado antígeno Q, capsular. Una misma especie puede constar de distintas razas, cada una de ellas con un antígeno K distintivo, distinguible de las demás por su composición química y su inmunoreactividad. Por ejemplo, en E. coli se encuentran unos 70 tipos diferentes de especificidades de antígeno K. ¿Sí? Las cápsulas polisacarídicas están unidas a las superficies subyacentes, sobre todo a la pared celular. La estructura es a base de una matriz muy hidratada, con una ordenación regular o radial, o a veces en láminas concéntricas. Funciones. En laboratorio, muchas bacterias suelen perder la capacidad de formar cápsulas al cabo de varios cultivos. ¿Sí? Eso quiere decir, cuando pasas de cultivo a cultivo, ya desaparece la cápsula. Así pues, la posesión o no de cápsula es algo que no afecta la viabilidad de las bacterias. Pero en medios naturales, las cápsulas confieren a las bacterias una serie de propiedades que dependen del nicho ecológico particular donde viva cada bacteria. Estudiaremos algunas de las propiedades o papeles generales comunes a todas las cápsulas para concluir con algunos ejemplos de papeles específicos. O sea, ¿cuáles son las funciones de la cápsula? ¿Sí? A ver, un pequeño break de 30 segundos, por favor. Ya. Propiedades o papeles generales de la cápsula, ¿sí? Todos están en línea, ¿no? Alguien que me confirme, por favor. Sí, profesor. ¿Aló? Ya. Sí, profesor. Primero. Sí. Gracias, muy amable. A ver si estamos aquí. Ya. Mejora en las propiedades de difusión de nutrientes hacia la célula. O sea, mejora, pero no participa activamente. ¿Eh? Los polisacáridos extracelulares aniónicos funcionan como una resina de intercambio. Protección contra la desecación. La desecación es cuando es sometido a mucho calor, tiende a desecarse. ¿Ya? Entonces, a ver, hablemos un poquito de la desecación.
¿Cuándo ocurre la desecación? Cuando hay fuente de luz o cuando hay un sustrato de mayor concentración afuera. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un jarabe es un sustrato de mayor concentración, que tiene más azúcar y que absorbe la humedad circundante de las bacterias. Por eso no permite el crecimiento de microorganismos en el medio donde está, ¿no? El jarabe. Por eso en un jarabe es difícil que se contamine o se descomponga, como el caso de nuestras gelatinas o nuestros flanes. Protección contra la predación por parte de protozoos. Eso quiere decir que los protozoos se las comen. Protección contra agentes antibacterianos, ¿no? Los agentes bacterianos, metales pesados, bacteriófagos, células fagocíticas, detergentes, anticuerpos. La adhesión a sustratos. Sobre sustratos inertes, propiedad importante sobre todo en medios acuáticos, ¿no? Adhesión significa que se pegan. La mayoría de las bacterias acuáticas no son planctónicas, sino que viven en interfaces, superficies, sedimentos, donde los nutrientes se difunden mejor. Veamos cómo se produce el proceso, redundancia, ¿no? La bacteria se adhiere por la cápsula al sustrato. La cápsula supone un aumento de superficie bacteriana, lo que se traduce en una mejora de la capacidad de absorber nutrientes. Entre mayor superficie, mayor capacidad de absorción. La bacteria se multiplica formándose una microcolonia donde los individuos están más protegidos frente a los agentes antibacterianos. ¿Sí? Entonces el grupo hace que defienda más la individualidad. Se forman consorcios con otros microorganismos. Si colonia significa que todos los microorganismos son iguales. Consorcios quiere decir que con otros microorganismos de otros tipos, ¿no? Ello permite una alianza o una colaboración metabólica entre distintas especies, por la que se produce la degradación concertada de sustratos insolubles. Esta propiedad tiene una serie de importantes secuelas económicas. Corrosión y destrucción de cañerías, a veces cuando se van poco a poco corroendo, o sea, están comiéndose el metal, el hierro, que forma parte de las cañerías, y la formación de placa dental y caries. Entonces, me está diciendo que la placa que tengo en los dientes es un consorcio de microorganismos. Sí, es un consorcio de microorganismos. O sea, son diferentes tipos de bacterias. Formación de biopelículas en catéteres o prótesis quirúrgicas. Son crecimientos, es cuando se contamina, ¿no? Por eso a veces los catéteres que les colocan a los viejitos tienen que ser cambiados. Sobre sustratos vivos, tejidos de organismos superiores. En sistemas normales, efectos benéficos, la flora, microbiota en este caso, autóctona que coloniza los epitelios de los animales superiores, está englobada en el glucocálix. Estando las bacterias adheridas a la superficie tisular, es decir, las cápsulas pueden actuar como adhesinas, moléculas para la adhesión. Por ejemplo, de ello lo da la microflora autóctona de la simbiosis de rumen, ¿no? Entonces, la cápsula está sirviendo de molécula de adhesión, por eso le dicen adhesina, ¿sí? Y la simbiosis de rumen, ¿no? O sea, las bacterias que tienen en sus estómagos, ¿cómo se llama? Los animales que tienen varios estómagos, como los vacunos, nos permiten, ¿cómo se llama? Ahí se encuentra cantidad de microorganismos con cápsulas. En sistemas patológicos, a los que causan enfermedades. Las cápsulas es uno de los factores de virulencia de los que depende el inicio de muchas infecciones por parte de bacterias patógenas. Es decir, es un factor de virulencia, es un factor en contra de la salud individual. Si además la flora autóctona del individuo afectado está alterada o disminuida, esto supone un nicho ecológico vacío o perturbado, ¿sí? Que puede ser colonizado por bacterias patógenas, en parte gracias a su glucocálix, que además las protege frente a surfactantes, células fagocíticas y anticuerpos. Muchas cápsulas polisacarídicas no son reconocidas como material extraño por el sistema inmune, debido a que su estructura mimetiza estructuras del propio hospedador. Dice que, o sea, en otras palabras, la composición de estas cápsulas hacen que no las detecte el sistema inmunitario del organismo y puedan pasar desapercibidas y generar su propagación y de ahí generar la enfermedad, ¿no? Otras cápsulas sobrepasan la capacidad de respuesta del sistema inmune, o bien no activan eficientemente al sistema complemento, ¿no? O sea, que son mayores a la capacidad de reacción del sistema inmunitario.
Entonces, como ya vimos, la cápsula es externa a la membrana plasmática. O sea, está por fuera, ¿no? Y eso le ayuda a muchas cosas al microorganismo para desarrollarse, ¿no? Acá más de lo que hemos visto, los cilios, los flagelos, el citoplasma, los orgánulos celulares, ¿no? En este caso, este es un procariota, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llama? Su núcleo no está definido, sino está esparcido. Propiedades particulares. Entre las propiedades conferidas por las cápsulas, algunas bacterias tenemos como receptores para ciertos bacteriófagos. Bacteriófagos significa que se comen bacterias. En las bacterias tropicales fijadoras de nitrógeno atmosférico de los géneros Tercia y Beyara, bueno, ya ese nombre, la gruesa y espesa cápsula actúa como una barrera frente a la difusión de oxígeno, con lo cual evitan la inactivación de la enzima nitrogenasa. En Rhizobium, miren, Rhizobium, fijador de nitrógeno en simbiosis con las raíces de leguminosas. Eso lo encontramos en las raíces de leguminosas. El polisacárido extracelular actúa en fase de reconocimiento entre la bacteria y la planta específica a través de las lecitinas de esta última. Alguien que tenga familiares de agricultores, ¿por qué siembran alfalfa? ¿Por qué siembran alfalfa como parte de rotación de cultivos? ¿Saben o no el fundamento? ¿Alguien que quiera participar? O no me están escuchando, vamos a revisar. Sí, profesor, estamos escuchando. Sí se la ¿Y escucha. por qué no participan? Ya, gracias. ¿Ustedes saben por qué siembran Estamos alfalfa? escuchando, profesor. Gracias. ¿Sabes por qué siembran alfalfa? Como ¿En un parte de terreno la nuevo? rotación de cultivos. Sí, también, un terreno nuevo también, mejor. Sí, un terreno nuevo mejor. Cuando es un terreno nuevo es como para preparar el terreno, ¿no? Para porque, bueno, según yo he escuchado a mi papá siembra porque dice que mediante el sembrío de la alfalfa va a hacer que el terreno se prepare para que él pueda sembrar otro cultivo de repente más delicado, como es la papa u otro cultivo, para que el tema de lo que es ay, no se me fue el nombre, pero es ay no, se me fue el nombre. No, pero estás por buen camino, Evelyn. O sea, en realidad sí está preparando el terreno, lo está nutriendo. Ajá, pero ¿cómo va a nutrir sí. algo? Sí. Pero ¿cómo va a nutrir algo que supuestamente toma nutrientes del suelo? Porque en las raíces de la alfalfa creen las bacterias nitrófagas. Nitrófagas es que van a consumir nitrógeno, pero para consumirlo lo tienen que generar. Es decir, me estás diciendo que la alfalfa va a generar nitrógeno y este nitrógeno va a nutrir el terreno de cultivo, sí. Es igual que cuando compran el triple o el nitrato, ¿no? El nitrato lo echan como abono en los terrenos de cultivo. Están haciendo una función similar a la alfalfa, pero en el caso de la alfalfa es más natural, ¿no? Están nutriendo el terreno con nitrato y de paso obtiene un forraje para la ganadería, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene un porqué. Y aparte también, luego, como dice Evelyn, siembran primero la alfalfa y luego siembran cultivos delicados, como la papa. Está haciendo rotación de cultivos. La rotación de cultivos hace que no se agote el terreno. ¿Sí? Ya, entonces ya saben que el sembrar alfalfa hace que crezcan bacterias nitrófagas, que consumen nitrógeno. En Acetobacter, o sea, un vinagre, ya, la cápsula es a base de fibrillas de celulosa que retienen burbujas de aire, lo cual hace que la bacteria flote hasta su nivel adecuado, o sea, lo utilizan para flotar, ¿no? Interesante. La capa S, capa superficial paracristalina. Capa que muchas eubacterias, bacterias verdaderas, eubacterias es bacterias verdaderas, sobre todo las gram positivas, envuelve la pared celular formada por el ensamblaje regular de subunidades idénticas de proteínas o glucoproteínas. En gram negativas, la capa S se une a la membrana externa
Ya, van a disculpar ustedes un pequeño retraso doméstico, ¿ya? Y continuemos. A ver. Ya, entonces, se une a la membrana externa, mientras que la gran positiva lo hace al peptidoglucano. En muchas arqueas es la única capa que rodea el protoplasto, por lo que en ellas cumple funciones de auténtica pared celular. Disposición, simetrías binarias, filas oblicuas paralelas, simetría cuadrangular, simetría hexagonal, dímeros, tetrámeros, hexámeros. Es la organización de los microorganismos, ¿no? Eso para complementar los conceptos. La unión entre los monómeros se realiza por enlaces no covalentes. Hidrófobos, cuando diga hidro, se refiere al agua, acuo. Fobos, que se repelen, o sea que esto repele el agua, debe haber gas por medio, ¿no? Lípidos. Iónicos, o bien directos, o por mediación de cationes. Puentes de hidrógeno, son mecanismos de unión entre las diferentes bacterias que contienen cápsulas. Papel. En eubacterias provistas de pared celular, la capa S cumple varios papeles, o sea, funciones de la capa S. Como tamiz molecular, protector que impide la entrada de agentes antibacterianos, o sea, como una protección, parece que en muchos casos también protege frente a fluctuaciones iónicas y de pH, de estrés, osmótico, etc. O sea, variaciones de pH en la parte exterior del microorganismo, ¿no? De la célula. En algunas bacterias patógenas, puede ser un factor de virulencia, al proteger a la bacteria frente al ataque del complemento y de los fagocitos, es decir, que está protegiendo a la bacteria del sistema inmunitario humano. ¿Sí? En arqueas, da forma y rigidez a muchas especies, ejerciendo papeles equivalentes al de una pared celular. En arqueas halófilas, Halobacterium, la capa S de glucoproteína contiene glucopéptidos especiales y está estabilizada por altas concentraciones de sodio presentes en su nicho. En arqueas termoacidófilas, termo, caliente, ácido, o sea, pH menor a 7, sulfolobus, existen glucoproteínas en matrices hexagonales, ricas en aminoácidos polares, estando la capa S estabilizada por los bajos pH del medio. Las vainas. ¿Qué son las vainas? Ahora, las vainas son estructuras tubulares, ramificadas o no, compuestas por un heteropolímero a base de proteína, lípido y polisacárido, que engloban a conjuntos de células bacilares en cadenetas o filas. ¿Sí? La vaina está en contacto con la pared celular subyacente, pero no hay enlaces entre ambas, son uniones tan solo. En Sphaerotilus y Leptotrix, ¿ya? Las vainas se recubren de acúmulos de óxidos e hidróxidos de fierro y manganeso. Conforme se dividen por fisión binaria, las células de los extremos del filamento van sintetizando nuevo material de la vaina que las va rodeando. Las arqueas, Metanotrix y Metanospirillum, poseen vainas proteicas con sus unidades dispuestas en anillos y son las que confieren la forma. Botones de anclaje. Son acúmulos de polisacáridos ácidos segregados en puntos concretos de la célula a nivel de pared celular, extremos de prostecas y pedúnculos o de tallos inertes en algún momento del ciclo de la vida, el ciclo de vida de ciertas bacterias, ¿no? Facilitan la unión de las bacterias que los poseen a sus sustratos, como ejemplo los discos adhesivos, colfas, en el extremo de las prostecas de Caulobacter, ¿no? Complicadito. Membrana citoplasmática, ya, un lenguaje más común, membrana citoplasmática. Consiste en una bicapa lipídica con los grupos polares hidrófilos hacia afuera, hidrófilos que atraen humedad al agua, a medios acuosos, y las cadenas hidrofóbicas de ácidos grasos, en el caso de la Cercobacteria alcoholes, hacia adentro, ajustándose el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson. Eso debe haberlo visto en el colegio, ¿no? La capa, los grupos polares hidrófilos, quiere decir las proteínas que son solubles en el agua están hacia afuera hacia el medio externo de la bacteria y adentro del citoplasma, y las cadenas hidrofóbicas, o sea, las grasas, que son grasas lípidos que están en el centro. Es como un sándwich, ¿sí? El mosaico fluido de Singer y Nicholson se refiere a eso.
Inmersas en esta bicapa se encuentran las abundantes proteínas que pueden moverse lateralmente en el mosaico de moléculas de lípidos, igualmente dotados de una rápida movilidad. Parece ser que no existe movilidad de lípidos entre las capas. La membrana citoplasmática es asimétrica, aunque no tanto como la membrana externa de las gram negativas. Esto se traduce en el hecho de que muchos de los procesos que tienen lugar en la membrana sean vectoriales, tengan una dirección determinada. ¿Cuáles son las funciones de la membrana citoplasmática? La membrana citoplasmática de los procariotas es una notable estructura multifuncional, o sea, cumple muchas funciones, como uno podría esperar de la constatación del gran número de tipos de proteínas, siendo el sitio donde se producen muchos procesos metabólicos complejos, en un grado desconocido en el resto del mundo vivo. De manera telegráfica, se puede decir que básicamente la membrana citoplasmática bacteriana es una barrera osmótica que mantiene constante al medio interno. Barrera osmótica quiere decir que existen diferentes concentraciones entre fuera del microorganismo y dentro, ¿sí? Pero que a merced a sistemas de transporte permite selectivamente el paso de sustancias entre el exterior y el interior. O sea, ingresan nutrientes para ser metabolizados y salen sustancias de desecho, ¿no? En este caso también podrían ser sustancias de desecho, podrían ser las toxinas también. Y que interviene además en procesos bioenergéticos y en las biosíntesis de componentes de membrana, de pared y de cápsulas, o sea, componentes estructurales, y en la secreción de proteínas. Desglosaremos brevemente estos diversos tipos de papeles de la membrana. Participación en procesos bioenergéticos, obtención de energía. Contiene todos los componentes requeridos para la transducción de energía y la producción de ATP. Adenosín trifosfato, ¿sí? Esa es la molécula básica de energía en las células. También este lenguaje se utiliza en la producción de energía en las células humanas por procesos respiratorios. En el caso de una bacteria quimiotrofa, esto incluye deshidrogenasas, cadenas de transporte de electrones, ATP-asas, estas son enzimas, ATP sintasas y hidrolasas. Es más complejito esa parte. Algunas bacterias fotosintéticas, las de las anoxifotobacterias, también incluyen este tipo de componentes en la membrana citoplasmática. El funcionamiento de las cadenas de transporte electrónico o de la ATP hidrolasa y la generación de una gradiente de protones a través de la membrana. Potencial electroquímico o fuerza protón motriz, del cual a su vez puede generar ATP. No se olviden que ATP es adenosín trifosfato. Yo, cuando se desarrolle un examen, no se le va a preguntar toda esta parte compleja, porque es muy compleja, pero sí se les puede preguntar cuál es la mínima unidad de energía, ¿sí? La adenosín trifosfato, o la ATP. Promover el transporte de ciertos nutrientes, trabajo osmótico, a través de diferencias de concentración. Promover el movimiento flagelar, ¿no? Ya sabemos que el trabajo mecánico del movimiento flagelar es a través de los cilios y flagelos. El ribosoma. El ribosoma está compuesto de un 63% de ARN, que a su vez representa más del 90% del ARN del total de la bacteria. Y un 37% de proteínas. El ribosoma eubacteriano posee un coeficiente de cementación, o un peso, de 70S frente al 80S de los ribosomas citoplasmáticos eucarióticos. Bajando la concentración de iones magnesio, cada ribosoma se disocia en dos unidades, la pequeña 30S y la grande 50S. No es como un 8. La de abajo es la 50S y la de arriba es la 30S. In vivo, esta disociación ocurre cada vez que se completa la síntesis de una molécula de proteína para volver a unirse a las dos unidades al inicio del mensaje de otro gen. El nucleoide. El ADN es el material genético de los procariotas, ¿sí? Ya sabemos que es un círculo, ¿no? Al igual que del resto de seres vivos celulares. Dicho ADN está contenido en una región concreta del citoplasma, denominada nucleoide, sin estar separado por membrana. O sea, está deambulando dentro del citoplasma, no está separado. El genoma es el conjunto de genes y secuencias de ADN de un organismo. En el caso de bacterias, el elemento obligatorio del genoma es el cromosoma, aunque es frecuente encontrar unidades de replicación autónomas llamadas plásmidos, que son dispensables. Si se pierden, la bacteria sigue siendo viable. O sea, los plásmidos no son vitales. Los plásmidos se definen como elementos genéticos extracromosómicos con capacidad de replicación autónoma, ¿sí?
Son extracromosómicos, es decir, constituyen replicones propios. Todos los plásmidos bacterianos estudiados son de ADN de cadena doble. La inmensa mayoría son circulares cerrados covalentemente. Ya no se olviden, es redondo. El ADN en una célula procariota es redondo. Y súper enrollados. ¿Ya? Algunos plásmidos poseen además la capacidad de integrarse reversiblemente en el cromosoma bacteriano. En esta situación se replican junto con el cromosoma, bajo el control de este y reciben el nombre de episomas. Apéndices filamentosos bacterianos. Fimbras o pili. Son formaciones piliformes no helicoidales que no tienen nada que ver con el movimiento. Suelen ser más cortos, más delgados y más numerosos que los flagelos. O sea, no son ni flagelos ni cilios. Si bien surgen del citoplasma, no se conoce que poseen estructuras de anclaje a la célula. Estos están formados por subunidades de una proteína llamada pilina. Diferentes tipos de pili están asociados a diferentes funciones, siendo las más conocidas la adherencia a superficies y la reproducción sexual de bacterias, conjugación, paso de plásmidos a través del pili de una célula a otra. Los flagelos. Los flagelos bacterianos típicos son largos apéndices filamentosos extracelulares helicoidales responsables del desplazamiento en medios líquidos de la mayor parte de bacterias móviles, o sea que su función principal es el transporte, ¿no? El desplazamiento. Aunque empleamos la misma palabra para designar a los orgánulos locomotores de procariotas y eucariotas. Ambos son totalmente diferentes tanto en estructura como en mecanismo de funcionamiento. Observación. A microscopía óptica, o sea, la microscopía común, en preparaciones en fresco no se pueden detectar los flagelos individuales debido a su extrema delgadez. Son delgaditos. Están ligeramente por debajo del límite resolutivo del microscopio. En cambio, la microscopía óptica de alta intensidad en campo oscuro sí logra discernir los flagelos, ¿no? Es una variedad, una microscopía óptica más compleja. El microscopio de contraste de fases logra visualizar los penachos densos de flagelos de ciertas bacterias. Puede estudiarse fácilmente mediante impregnación argéntica en preparaciones previamente fijadas por procedimientos suaves que no destruyen la estructura celular. Estamos hablando de mecanismos de tinción para poder ver ciertos componentes celulares, ¿no? Y como mordientes que la engruesan artificialmente. A microscopía electrónica se suelen emplear las técnicas habituales de sombreado o tinción negativa con ácido fosfotúrgico. Aspectos morfológicos. Sobre células intactas. Los flagelos se observan como filamentos helicoidales largos y finos, ¿no? La longitud es variable. No está determinada de modo fijo, de 5 a 10 milímetros. Son grandotes. Pero su anchura o diámetro es constante y uniforme para cada especie. No, acá debe haber un error. No puede ser milímetros. No, acá tiene que ser nanómetros. ¿Sí? ¿Ya? En Escherichia coli es de 20 nanómetros. El carácter helicoidal del filamento es propio intrínseco para cada especie y dadas unas condiciones ambientales determinadas, sobre todo de pH. Eso quiere decir de que la composición de cada flagelo depende del tipo de microorganismo, ¿no? Los parámetros de la hélice son fijos y característicos. La longitud de onda es de 2 a 2.5 nanómetros. La amplitud de anchura de la hélice es de 0.4 a 0.6 nanómetros. No es milímetros, este es un error. Algunas especies presentan simultáneamente dos tipos de flagelos, con dos longitudes de onda diferentes. Normalmente una es la mitad de la otra. A este fenómeno se denomina biplicidad. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto qué es la biplicidad, respecto a los flagelos, son dos longitudes de onda diferentes, ¿no? O sea, uno más largo que el otro. El patrón de flagelación, es decir, el número y localización de los flagelos varía entre especies y reviste interés en la determinación taxonómica. Un solo flagelo, bacterias monotríquicas, así se llama. Normalmente, la inserción del flagelo en bacterias bacilares es polar o subpolar. Polares se infiere a uno de los dos polos, ¿no? Arriba o abajo. Dos o más flagelos formando un penacho, normalmente en un polo, lofotrícas. Por ejemplo, el Lispiridium volutans.
hay más de 80 flagelos en el penacho. O sea, es como que tenga cabello, penacho. 2 penachos de flagelos, uno en cada polo, arriba y abajo. Bacterias anfítricas. Entonces, para cuestiones de nosotros, para terminología, no se olviden, se les puede preguntar qué es biblicidad, que respecto al patrón de flagelación, que es monótrica, lofótricas y anfítricas. Conceptos básicos. Los flagelos repartidos por toda la superficie, bacterias perítricas, ¿no? Entonces, los otros eran arriba y abajo o solamente un polo. Estas son por toda la superficie de la bacteria, perítricas. Por ejemplo, la Escherichia coli posee unos 10 flagelos, mientras que Proteus mirabilis posee cientos, dando aspecto muy denso a la disposición de estos. Ciertas bacterias presentan flagelos de inserción lateral, bien en penachos densos, celonomonas, bien diseminados, ¿no? Es bastante variedad y bastante complejo lo que es la microbiología. Existe una serie de especies gram negativas, Vibrio, Photobacterium, Delovibrio. Generalmente las bacterias, o sea, ¿cómo se clasifican en bacterias gram negativas y positivas? Eso depende de la coloración. Ante la coloración de Gram, algunas se pintan de azulitas, que son las positivas, y otras se pintan de rojitas, que son las negativas. Generalmente, pero no exclusivamente, las rojitas, las Gram negativas, son las patógenas, que poseen flagelos muy engrosados debido a que estos están envueltos en una vaina que presenta continuidad con la membrana externa. Por otro lado, Pseudomonas rhodos tiene un flagelo con vaina a base de subunidades de una proteína. ¿Están cansados o no están cansados? Alguien que me diga, ¿estamos cansados? Nadie me dice nada. Ya. Filamento. Es la parte visible en las preparaciones de las células intactas y representa hasta el 95% de la masa total del flagelo. Se pueden aislar fácilmente por agitación mecánica con ulterior ultracentrifugación diferencial en gradientes de densidad. Son técnicas de separación para visualizar los filamentos. Desde un punto de vista geométrico, se puede considerar como un cristal unidimensional de longitud indeterminada. En enterobacterias de entre 5 a 10 micras, pero con un diámetro uniforme de 20 nanómetros. Y como ya vimos, unos parámetros de hélice propios de cada especie. Los flagelos silvestres en reposo suelen ser hélices levógiras. Levo significa izquierda y destrógiras, derecha. Eso lo van a ver cuando hagan producción en la industria farmacéutica. Hay dos moléculas, la levo y la dextro. Son formulaciones químicas iguales, solamente que tienen una orientación distinta, y esto hace que tengan efecto o no tengan efecto. Pero como veremos enseguida, experimentan transiciones conformacionales inducidas mecánicamente en ciertas fases del proceso de movilidad. Si sometemos los flagelos aislados a agentes desnaturalizantes, calor, pH, ácido, urea, se desintegran en subunidades de un solo tipo de proteína, la flagelina. O sea, la proteína que conforma los flagelos se llama flagelina. A ver, acá hay un gráfico que nos dice que los cocos tienen forma esférica. Estos son los cocos, ¿sí? Esto es una vista con microscopía electrónica, ¿ya? Los bacilos semejan pequeños bastones. Miren los bastoncitos. Y las espiroquetas, que tienen forma de espiral. Ya, terminamos la clase de hoy día. Esta es la tarea que tienen que resolver para el próximo miércoles, ¿sí? Para lo cual se van a separar en grupo de... ¿Cuántos son? Vamos a ver. 35, exacto. Bueno, conmigo son 35. Grupos de 5, ¿ya? Van a resolver estos cuestionarios. ¿Preguntas, dudas? Señoritas, dígame, porque usted tiene que resolver los cuestionarios, ¿ah? Tómenle foto, por favor, una vez vamos a pasar a la parte de diálogo con los alumnos. ¿Ya tomaron fotos? Sí, profesor.
Tomen Sí, ustedes profesor. fotos, por favor. Sí, tú lo- Ya todos. Ya. Profesor, Como quería sé que me van a preguntarle, pedir... Dime. la Dime, safranina dime. es un tipo de tinción, ¿verdad? ¿O no? No sé, no me acuerdo algo Sí, de sí. en el Se utiliza. laboratorio. Sí, sí, sí. Sí, se utiliza para ciertas coloraciones. Es que para identificar los diferentes tipos de bacterias y microorganismos utilizamos cantidad de sustancias colorantes. Cantidad de sustancias Claro, colorantes. porque no se puede observar así. Si estaba en un laboratorio igual así, sí. Hacemos la tinción y se No podemos se, hacer, por ejemplo, los glóbulos blancos también. sí, no se puede observar a simple vista, necesita tinciones. Pero estas tinciones no te colorean todos los orgánulos celulares, sino solamente uno o dos. Entonces tienes que usar un juego de varios tinciones. La más básica, la tinción más básica es la coloración de grano. Sí, esa hubiese sido bonita hacerla en laboratorio, porque esa es la coloración más básica que se para en la clasificación más básica de las bacterias. Gram positivas, gram negativas. Las gram positivas salen azulitas o moraditas, como quieras llamarlas, y las gram negativas te salen rojitas o rosadas. En tal caso, ¿cómo se llama? Generalmente se dice que las gram negativas son las patógenas, las que hacen daño, ¿sí? Pero se tiene que ir muchas manchas analíticas de coloración para verlos a la microscopía óptica. Ya. Entonces ya tomaron fotos del cuestionario, ¿no? Lo van a resolver en vamos a ver, grupos de 5 personas, ¿ah? Por afinidad. ¿Sí? Lo tienen que resolver este cuestionario. Ponen su nombre, ponen los nombres de los participantes, de los 5 participantes, en el, los 5 participantes en El envío, en carácter. el envío, sí, y por favor, su semestre, ¿sí? Su semestre, tercer semestre, turno miércoles de 2 a 4, sí. Por favor, tienen que poner eso, si no, no los voy a poder identificar. Y los 5 van a tener la misma nota, ¿ya? Ahora, si hay alguien que no trabaja o no quiere trabajar, ya no lo incluyen en el próximo grupo, porque va a haber bastantes trabajos en grupo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, estamos hablando un poquito más de las tinciones. Lugol es otra tinción, ¿no? Es para que ustedes estudien y complementen la teoría que se les ha dado. Ahora, respecto de toda la teoría que se les ha dado anteriormente, es un poco pesada, ¿no? Se han dado cuenta. Pero, como les he dicho, esto les voy a preguntar, eso les voy a preguntar. No les voy a preguntar, por ejemplo, qué es una glutamil polipéptico en la vida, ¿no? Entonces, yo simplemente les preguntaría lo que les he dicho, ¿no? ¿Qué es una cápsula, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, diplococos, diplobacilos, que son, o sea, cuestiones básicas, no es para complicarlo. El interés es que ustedes, ¿cómo se llama?, aprendan el concepto de los que son los microorganismos y las agrupaciones bacterianas y todo lo demás, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí o vamos a la parte? Quiero seguir explorando la parte de sus ensayos. ¿Tienen alguna duda? Sí, profesor, una consulta. Este cuestionario es para la próxima clase, ¿no? O sea, un día Para el antes. martes, te voy a decir para cuándo. Para el martes 13 lo debes haber enviado a mi correo. No les he puesto. Ya sabe mi correo, ¿no? No sabe. Sí. Gracias. Ya. Enviar al correo. ¿Ya? Ese es el correo. Hasta el martes. El martes 13. ¿Sí? Cuando digo martes, se refiere hasta las 24 horas. En Word. Los datos de todos los participantes. Máximo 5. Ahora, si no tienen grupo, algunos alumnos que lleguen, pueden hacerlo de 4, de 3, de 2, de 1.
Lo importante es que todos conozcan el contenido de las... Profesor, ¿podemos hacer de 3 también? Sí, puedes hacerlo de Ya. 3, depende por afinidad. Eso depende, Muchísimas les digo gracias. por afinidad para que se puedan hacerlo de 3, lo importante es que todos participen. Máximo 5, les digo, por eso. Pero todos deben participar, ¿ah? Si no, no lo incluyan en el siguiente trabajo de grupo. Así de simple. Ya, todos tenemos que hacer cosas, pero tienen que estudiar, ¿no? De este cuestionario va a entrar una pregunta para el examen. ¿Ya? Principalmente, no, 2 preguntas, sí, porque también tiene que ver mucho lo que es las coloraciones, ¿no? Las gran positivas y las gran negativas, ¿no? Ya. Una pregunta porque quiero ver seguir viendo en lo que nos queda de tiempo sus cultivos. A ver, ¿alguien que tenga un cultivo nuevo? Que no nos haya mostrado. Profesor, el trabajo cada uno lo tiene que enviarlo o solo el coordinador. Yo solo quiero recibir un correo que diga los participantes del grupo, 1, 2, 3, 4, 5, o 1, o 2, o 3, depende de ustedes. ¿Sí? No envíalo todos, ¿no? Ahí están incluidos sus nombres. Ya. ¿Algún cultivo que alguien quiera mostrar de los que hemos hecho de la práctica? ¿Nadie quiere mostrar? Xiomara Gómez Chirinos, ¿nos puedes decir algo? ¿O no nos quieres decir nada? Xiomara, ¿estás presente o no estás presente? Sí, profe. Ya. Dime, Xiomara, ¿por qué no prendes tu cámara? Tu foto se ve bien, pero ¿por qué no prendes tu cámara? Profe, mi cámara está prendida. Ya, echémosle la culpa al Sí, profesor, su cámara está prendida, de mío sí de se internet nota. porque no veo nada, está negrito, negrito. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, de Sí, usted sí, sí, ya, de mi bueno, ya. compañera También también. Xiomara. Ya, entonces a partir de Mayva Luz en adelante, todos están con la cámara apagada. Sheila Peña, Cristian nuevamente, Ana Gabriela. Uy, bastantes, no sé qué va a pasar con ustedes. ¿Ah? Sus fotos son bonitas, pero sería bueno que prendan su cámara. Ya, Profesor, mi ¿alguna cámara pregunta está más? prendida. No, de los que ya saben que su cámara está apagada. Porque ya acá está bien que la internet esté fallando, pero los que tienen la cámara prendida están con letra pequeña y los que tienen la letra grande son los que están la cámara apagada. ¿Sí? ¿Alguien más tenga algo que preguntar, aportar? ¿Alguien que quiera mostrar su medio de cultivo? No hemos podido explorar esa parte. ¿A alguien que haya puesto su medio de cultivo en servicio higiénico y no haya crecido nada? ¿Nos puede comentar, aunque sea verbalmente, el audio? Por audio, Profesor, porque no... el Escucho, experimento sí. donde hay que tenerlo. ¿Quién está hablando? Judith Guaricayo. Ya, Se dime, voy a hacer Judith. recién el experimento para la próxima. Lo preparo Ya. y dónde lo dejo para que tenga los efectos que debe tener. Ya, mira. Bueno, vamos a recordar un poquito cómo se dejó la tarea del ¿ya? Era preparar... Mira, debemos hacer un ensayo en laboratorio con condiciones controladas. Lamentablemente, por pandemia están prohibidas las reuniones, o sea, no hay laboratorio. ¿Ya? Entonces, queremos simular un medio de cultivo a través de un medio. El medio de cultivo viene a ser cualquier sustrato, ¿no? El sustrato, por ejemplo, que ha funcionado muy bien y nos han demostrado María Alejandra, te felicito nuevamente, es su flan. Puede ser flan de caja o mejor aún una mazamorra, un flan artesanal y todo eso, y dejarlo por 5 días en un medio que nos induzca que existen microorganismos en el medio ambiente. ¿Eso cómo así? Por ejemplo, el servicio higiénico es un lugar que requiere bastante limpieza siempre por su mismo uso. Entonces, en el lapso de 5 días te va a crecer redonditos. Esas son colonias. Y como concluimos al inicio de la parte que hemos conversado, esos son mesófilos aerobios.
Mesófilos porque están en el medio ambiente y aerobios, ¿por qué? Porque han crecido con la presencia del oxígeno del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, en el paso de 5 días tú tienes que tomarle una foto al crecimiento bacteriano que tengas o no. Si quieres que te salga un resultado positivo, un medio contaminado. Si no es un servicio higiénico, que para mí es el más contaminado, puede ser un lugar como tu lugar donde colectas y guardas tu basura, también es un medio contaminado, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? Y tomar foto a tus hallazgos y mandarlos con un comentario tuyo de media página al correo electrónico que les he dado. Ese era el trabajo de la semana pasada. El trabajo era para ayer, ¿sí? O sea, es diferente los que han cumplido en su fecha que los que recién están enviando. ¿Ya? Ahora, en tu caso, Judy, ¿no? En tu caso, Sí, Judy, sí, ¿cómo se llama? Si tú recién te has matriculado, las matrículas continúan abiertas. Entonces, la señora directora ha dicho de que va a haber matrículas. Esa es una consideración especial. Por eso tienes que agarrarlo y usarlo con la secretaría de la dirección, ¿sí? Porque no es que no asistí a la clase entrada y recién presento mi trabajo y te presento de acá. Ya, profesor. Gracias. Y los compañeros que han hecho en su momento dicen, no, ¿no? Ya, Judy, ya. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Profesor, una preguntita. Si digamos Te yo hice pregunto, el ¿quién trabajo eres? y no... ¿Quién eres? ¿Quién está hablando? ¿Xiomara? Sí, profesor. Xiomara, ya, Xiomara, Sí, dime. profesor. Si digamos yo he hecho el trabajo que le he mostrado de antes ahorita y yo no le envié por como dijo que tenía que hacer con el experimento, yo no le había enviado. ¿Le puede enviar? Yo no le puedo enviar. Xiomara, puedes enviarlo, pero no vas a tener la misma nota de tus compañeros. Así no haya visto crecimiento, lo interesante es que los compañeros han hecho y han tenido una semana para hacerlo. Mándalo, pero no es la misma nota, Xiomara, ¿sí? Porque hay que cumplir las fechas del trabajo. Ya, profesor. Ahora esfuérzate para tu próximo trabajo, para tus cuestionarios y ya te nivelas, ¿no? Ya, profesor. Ya, ¿una pregunta más? Yo, profesor. Te escucho. Ahora sí ya me cambié de audífono. Ya, no podía. No te muevas. Ay. Se cambia, no te muevas. Quédate estática, Ya. paralizada. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí dime. Evelyn, te escucho. Sí, yo hice el experimento el día miércoles que usted dijo. Ya, lo puse a las 5 de la tarde, creo. Al pasar de los días no se veía nada, solamente se veía unas manchas del mismo contenido que había preparado. Ya, y un poco como estaba preocupada porque no se parecía nada. Los 3 días estaba en el techo del frigider, en la cocina. Y al cuarto día lo cambié, lo puse en la ventanita chiquita en el baño. Ya. Y observé el día martes y ya aparecieron el lunes, y aparecieron unas manchas cafecitas así. Y para el día martes ya han aumentado. El día 4 o 5, ¿no? Claro, 5, es que demora en crecer. Día 5, ya, y ha sido sí, por eso le dijimos. A raíz del cambio también de ambiente, porque ha estado en el no tan calor, ¿no? La cocina, y luego lo cambié en el frigider ha estado encima, y luego lo cambié al baño. Ya, entonces, claro, con tu experiencia podemos decir esto. Tu cocina es limpia y tu servicio higiénico necesita más mantenimiento. ¿Te das cuenta? Es un ambiente más contaminado. No, es un ambiente más contaminado. Más contaminado podría ser, ¿no? Porque como no aparecía nada en la cocina. Exactamente. Entonces, ¿no? Incluso de repente también porque encima del baño hay una gradita que está descubierta, entonces de repente por eso también, por ese medio ha podido ingresar, o también por el mismo baño, ¿no? Que es más contaminado. Sí, ¿cómo se llama? Ese es el motivo. El servicio higiénico generalmente es un medio muy contaminado y que debe tener limpieza diaria por su mismo uso. Entonces, pongamos a pensar, si hay crecimiento bacteriano, las conclusiones de la parte experimental, si hay crecimiento bacteriano en el servicio higiénico, y no mucho en la cocina, nuestra cocina está limpio, eso quiere decir que nuestro servicio higiénico debe ser un lugar muy pulcro, muy limpio. O sea, la limpieza debe ser diaria, y también esa costumbre que tenemos, ¿no? Nos cepillamos los dientes y dejamos el cepillo de dientes al lado del grifo, donde queda.
El peine también lo dejamos por ahí. Entonces, con este ensayo muy primitivo que hemos hecho de crecimiento bacteriano, podemos decir de que es un ambiente en el cual todos los artículos de uso personal deben estar guardados en su recipiente o en su botiquín. ¿Sí? Podemos concluir eso. O sea, de todo ensayo podemos sacar una conclusión. Asimismo, cuando hagamos otro ensayo práctico, por favor, resultado positivo, resultado negativo, igual hacen su informe. ¿Sí? Obviamente con la foto que sustente, ¿ah? Espero que no haya fotos iguales. Si hay fotos iguales, ya es otro asunto eso, ¿ah? Tiene que ser, Profesor, tiene que quería hacerlos. comentarle eso. Dime, ¿qué ha pasado? ¿Quién está hablando? Yo, profesor Cristian Canemirianco. Hola, Cristian. 15 minutos, ya. Dime. Y justo yo acabo de llegar y estaba en camino y acabo de llegar a mi casa donde hice mi experimento. ¿Qué es lo que pasa? Yo hice, fue probar con agua de limonada. Lo que sucedió fue que aparecieron puntitos varios, pero hay una parte que es como una alga. Así como un tejido, algo así se formó. ¿No será un filamento? ¿Con un No sé, filamento? ¿Qué tal vez color pueda era? mostrarlo ahorita en la cámara. Muéstralo, que nos quedan 2 minutos y ya vamos a terminar el 4 en punto porque parece que tienen clases ustedes. A ver, muéstralo por favor, Cristian. Ya te he visto, pero no lo veo en pantalla. A ver, eliminaré mi pantalla. A ver, cancelar mi pantalla, cancelar. Ya, Cristian, muéstranos tu pantalla. Cristian, muéstranos tu pantalla, no la visualizo. Cristian, muéstrame tu pantalla. Bueno, creo que es el problema de internet. Sí se nota, yo lo noto. Parece que el internet está fallando porque yo no veo la pantalla de Cristian, está negrita. Pero bueno, si los compañeros están viendo, eso es lo importante. Hay que compartir el conocimiento, ¿sí? La experiencia. Describe lo que visualizas, Cristian. Escríbelo, por favor. Son como unas algas, prácticamente no sé. Algas son color verde, ¿son verdes? No, entonces, no sé cómo explicarlo esto porque es color blanquito. Blanco puro, es como si estuviera una en cadena. Es como la telaraña, algo así se empieza a formar en el agua. Sí, más o menos me estoy haciendo idea. Eso le has tomado foto y lo has mandado en tu trabajo, ¿no, Cristian? Yo pensé que era presentar en clases, no pensé que era enviar al correo. Bueno, no he escuchado eso, bro. Cristian, la tarea está bien clara, ¿eh? Claro, o sea, profesor, todo la es semana mejor. pasada me imagino, sí, un rato que no, supongo que ese rato que me distraje algo, entonces no escuché esa parte de enviar al correo, ¿no? Sí, claro, escuché Ya, hacer igualito envíalo por favor para visualizarlo y ya quizás la próxima clase lo comentamos un poquito más, ¿ya? Pero envíalo. Ya. Pero está bien que han hecho variaciones. A la señorita de la papaya la felicito. ¿Cómo se llama? Cristian también a ti. María Alejandra que lo he hecho con su flan. Flan siempre crece, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿saben qué, chicos? Tengo que cortar ya la clase porque tengo otra clase, ¿ya? Entonces, me despido de ustedes y ya pues cualquier duda al WhatsApp que les he indicado. Ya tienen mi WhatsApp, ¿no es cierto? Les escribo. ¿Ya? Ese es el WhatsApp para las clases. ¿Ya? Entonces, jóvenes, me despido y tengo que prepararme para la siguiente clase. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. ¿Quién tomó el